はい、皆様おはようございます。シャーマニ基調感覚ヒーラーの小栗彩子です。今朝はとっても素敵なサプライズがあります。実は今南米ではインティライミーという太陽のお祭り、とても特別な、時期なんですね。で、今日がまさに、6月の24日で、インティライミーの一番大切な日なんです。で、その日にですね、南米のアルゼンチンからファンにつながって、今日はファンから、そのインティライミについてのメッセージを受け取ることができるようになりましたので、皆さんにお伝えしていきたいと思います。Entonces, muchísimas gracias, Juan, por venir acá, por el día de Inti Raymi, que nosotros aquí en Japón ahorita estamos ya el día 24, así que es el mero día. Muchísimas gracias por venir acá hoy. Gracias a ti, a Chaco, también por tu invitación. Realmente estoy agradecido de corazón por esta oportunidad. 今日のこの対談のチャンスを、ファンもすごく喜んでくれています。ありがとうということですね。Bueno, entonces, cuéntame un poquito desde este solsticio, ahorita ya para recibir Intirami, para usted es mañana. ¿Cómo estás pasando estos días? Bien, estoy en conexión profunda, en ceremonia. Es para nosotros en el sur, en el hemisferio sur, la ceremonia espiritual más importante de todo el año. Disculpa, es que me equivoqué. 今ですね、インティライミーを迎えるにあたって、ホアンがすごく深いレベルでの、セレモニーをしている。そしてこの、セレモニーというのはとても深い意味がこの南米ではあるんだということで話をしてくれています。Bueno, cuando tú hablas de ceremonia, nos explicas un poquito más de cómo tú conectas con los seres y cómo es la ceremonia tuya. Sí, esta ceremonia que es el Inti Raymi es el nacimiento del sol, cuando nace la luz. Entonces, es muy importante, porque es lo que yo comprendo y quiero compartir con todos ustedes, es que en sí es una ceremonia metafísica, que lo que nosotros practicamos es el recuerdo, o sea, traer el recuerdo del origen del universo. O sea, antes que exista el universo era todo oscuridad, todo silencio. Y un día nació la luz y nació la palabra. Y allí comenzó el universo, o sea, fue la semilla de este planeta. Y nosotros hoy somos el fruto del inicio de ese universo. Entonces recordamos a través de esta ceremonia ese día, ese instante, porque no había días ahí tampoco. Sí, wow. とてもね、今ね、深いことを話してくれています。ホアンにとって、この、セレモニア、そしてつながるってどういうふうに、しているのか教えてくださいというふうに言ったんですね。ともそも、このインティライミというのは、太陽が生まれる日、お誕生日なんです。南米では今冬至なので、一番日が短いので、ここから日が長くなるということで、太陽が赤ちゃんに戻って生まれ出ている時なんですね。で、これは太陽が生まれる、つまり光が生まれるということで、もともと、その宇宙で本当の起源というのは全くの暗闇、全く暗いところからは光が生まれた。で、そして私たちは今その、ところからやってきている、種としてここに存在していると。なので、この、その原点に戻って、本当に輝く光として、その光が生まれ、また言葉が生まれたわけですね。で、この、部分に、元に戻ってまたつながるという、そういう意味でとても深い静寂の中での、言葉、光の誕生というのを、待っている状態っていうね、そんな感じなんだと思います。はい、コメントね、ありがとうございます。Bueno, sí, entonces esto es un momento muy sagrado de estar esperando
el nacimiento de la luz y o sea que estamos en la oscuridad, estamos muy serena, esperando, en calma, en silencio. Así es. En una ceremonia que puede ser extensa en los días y en las noches, se practica el silencio, el ayuno de la palabra durante varios días y varias noches, mientras estamos en vigilia. No estamos esperando, estamos activos, presentes para nacer juntos, porque este recuerdo nos dice, nosotros no somos ajenos a la luz, ni ajenos a Dios, ni ajenos al universo. Somos uno, somos parte. Se ha acostumbrado a poner a Dios afuera y está bien, el Dios ni siquiera lo podemos nombrar ni imaginar, pero todos nosotros somos el Dios, somos parte de Dios y somos la luz. Entonces, eso es nuestro recuerdo. 私たちというのは、今この時期に、チャンスがあれば、とにかく沈黙、そのサイレンスというものを体現するということが、言ってみればセレモニーなんですね。ああいうの、断食をするとか、それから実際に自分たちがいろいろなアクティブに行動している時であったとしても、その太陽、光がこれから生まれてくるというところに一つになって実際に一緒にいるので、沈黙を守る。そして、神様というのは外にいるのではなくて、実際はその光も神も宇宙もすべては一つで、私たちもそれと一緒になっている一つなんだという、その大元の起源を思い出す時だということです。Entonces así bien silencio y sincronizarnos también, conectarnos de cómo es el mero origen. Claro, tal cual. Es muy bonito cuando nos conectamos desde ese silencio. Y yo el otro día estaba recordando justamente eso, hace varios años, en esa búsqueda, porque todos tenemos nuestra búsqueda. Llega un momento en que encontramos y no hay más búsqueda. Eso es el objetivo del compartir. Que uno se encuentre en su propio camino y ya no voltee a ver hacia el que dirán, de alguna u otra manera. Entonces, en ese tiempo de búsqueda, andando las montañas, buscando a Dios, buscando, sí, la grandeza del universo. ¿A dónde vamos? A las montañas, porque estamos cerca del cielo. Entonces yo dije, bueno, allí voy a encontrar. Y cuando llegué, sí, claro que encontré, pero para transmitir una imagen, lo único que había era silencio. Wow. Era todo. Y yo estaba aquí en silencio, conmigo mismo. Wow. Es algo muy grande, ¿no? そうですね。この沈黙というところを多分現代人ってあまりしてないと思うんですが、その沈黙を意識して本当に沈黙の中にいるということで、その宇宙、光、言葉、神が生まれる前の起源に本当につながっていることだ。で、実は、私たちっていうのは常に何かを探しています。で、私たちはその道、自分はどこを生きるべきなのかっていうことをずっと探しているんだけれども、最終的にそれを見つけたら、今度は人にそれをシェアしたくなる。で、そうやってですね、例えばご飯だったら、その自分の生きている道、どこを自分は探しているのかっていうことを探すことを、例えば自分だと山が近くにあるので、その山に行って山を歩くということで探求をする。
で、それで、実際に先日、彼がその、山に行った時に、宇宙の中で、この道だ、自分の道はこれだっていうのを、人に伝える形で伝えるとしたらば、それはもう沈黙だ、サイレンスだということを、自分でもすごく自覚した。で、それがですね、すごく自分でもびっくりした体験だったということを今シェアしてくれました。Entonces, sí, estamos como que buscando y cuando ya encontremos, pero ahí ya no hay palabra porque es el silencio, es la conexión. Sí, no hay palabra que pueda describirlo. Claro. Y es necesario, realmente es necesario para nosotros, para todas las personas, emprender un camino que nos lleve a revisarnos a nosotros mismos, a escucharnos a nosotros mismos, porque únicamente entrando uno en silencio puede ver, como si fuera imágenes, todo lo que en su mente pasa o todo lo que hubiera hablado de más o de menos. O sea, y encontrar la palabra justa, la palabra que viene dentro de uno y no lo que está injertado, por así decir, culturalmente o socialmente. Sí, ese es el punto. O sea que, a ver, ese es el nacimiento, claro. O sea, porque uno tiene que abrirse de donde estaba, podemos hablar, el vientre de nuestra madre, de nuestra mamá. Hay que salir de ahí. O sea, es el nacimiento. そうですね。その沈黙につながるっていうことで、そもそも言葉も内側から生まれ出てきたし、私たちも胎児としてお母さんのお腹の中にいて、で、そこから生まれ出て自分たちも外に表現をしてきてるわけですよね。なので、私たちがその自分自身の内側に本当に出会うときっていうのは、沈黙が必要で、その沈黙があるからこそ自分が、何か内側でそれは社会から教えられたことだったりとか、何か自分がこうしなさいっていうことではなくて、本当に自分の内側から表現というか言葉が生まれ出てくるみたいな、その自分を見つける、その自分に出会うっていうことも、できる。だからこそ自分たちがその元々のオリジン、起源に戻って思い出す必要がある。私たちが、まだお母さんのお腹の中にいた時の自分自身の時のことも思い出す必要がある。光が生まれる前を思い出す必要があるということですね。はい。皆さんおはようございます。Muchas gracias. 水木さん。Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hay 3 personas que están viendo ahorita. Muchas gracias. Gracias. Sí. Entonces, Ayako, en ese nacimiento, o sea, que podemos decir, del desprenderse del patrón de pensamiento convencional para encontrarse uno mismo y nacer del vientre de la madre. ¿Y qué hacemos? Cuando nacemos del vientre de nuestra mamá, tomamos esa fuerza. No es que nos separamos de nuestra mamá, sino que tomamos la fuerza de nuestra mamá, de nuestra madre patria, quiere decir el país donde nacimos, el lugar donde nacimos, y nacemos a la madre tierra. O sea, abrimos a una gran madre, que es, luego de la gran madre tierra de nuestro planeta, abrimos al gran universo, pasando por el gran sol. 私たちはその生まれるっていうところで、まずはその自分が何を思っているのかっ
っていうところから言葉も生まれるわけですけど、そうやってこう本当の自分が言いたいこと、本当の自分の内側から生まれる、これは、お母さんのお腹の中にいた時に、私たちはそのお母さん、胎児っていうのはお母さんのエネルギーとかお母さんの強さっていうものも自分が受け取って、それも一緒になって、吸収して、そこから生まれ出てくるっていうところ。なんで、実際私たちは、この生まれる時に、実は自分たちのその国とか、今自分がいる場所、そこからも、その大地マザーアースのエネルギーを受け取って、それでよりパワフルに、行動することができる。だから、もうそのお母さん、大いなる大きなお母さん、グランマバドレ、それはマザーアース。で、そのマザーアースを通して、つまり惑星地球を通して、で、そして大いなる太陽を通して、さらに宇宙に対して、私たち自身が開いて、自分がオープンになって、そこからその栄養分みたいな感じでこう吸収して受け取る必要もある。そうすると自分がまた言葉とか自分自身を生み出すこともできるっていう、もう本当に大きなサイクルですね。Es una cosmología tan gigante. Realmente, estamos absorbiendo todo y con toda la ayuda de todo y realmente estamos naciendo ahora nuestro pensamiento, la palabra, wow, gigante. Sí, es maravilloso y es allí hacia donde vamos y en el compartir. Y con esto que nos recuerda también lo importante de nuestra vida, de cada uno. Tú eres muy importante, tú que estás escuchando, yo, todos somos importantes en el universo. O sea, nuestra acción en nuestro pequeño hogar, nuestra pequeña casa, nuestro pequeño pueblo, influye, tiene repercusión al otro lado del mundo, Mm, por más que sí, estoy lo definitivamente. olvidemos o no. Y no solamente del otro lado de este mundo, por ejemplo, hablando de la tierra, hablando del agua, hablando de las plantas, de los animales, sino que tiene repercusión en todo el universo. O sea, lo que pasa en nuestra propia vida, lo que nosotros hacemos con nuestro entorno, lo que nosotros hacemos con nosotros mismos. Vivimos en un conjunto. Primero hay que reconocer la humanidad, primero la Tierra y después abrirnos a todo el sistema solar y a todo el universo, que somos parte y nuestra palabra, nuestra acción, nuestra emoción, nuestra energía modifica y también nosotros podemos ser modificados por lo que sucede en otros lugares. で、私たち自身が、話していることであったりとか、その自分たちが存在していることであったりとか、自分たちが日々、やっていることっていうのが、これがもう影響となって、周りにも伝わっていく。だからこそ、私たち一人一人の存在っていうのがすごく大切なもの。これは宇宙から見て、宇宙にとっても大切なんだよ。で、自分たちが、していることっていうのは、その周りの人にどんどんシェアをしていくことになるので、他の、例えば今ね、ホアンが、南米から私たちに話してくれているように、地球の裏側にもそういった影響がいくし、で、それは例えば大地であったりとか、水であったりとか、植物であったりとか、動物さんであったりとかっていうふうに、そういう存在も通して、もう全体、宇宙全体に影響が及んでいく。そして、私たちっていうのは、だから常に全てがつながっていて、みんな一緒に動いて生きているんだ。ね、なので、自分たちはその言葉であったり、行動であったりとか、感情であったりとか、エネルギーであったりとか、そういったものすべて、私たちが起こしているすべてというものが、すべてこう、ね、みんなのためでもあるし、自分たちも全部つながった中で行動してるんだっていうね、とても大きな、宇宙観の中に今いるっていうことですよね。Bien, para comprender esta relación que existe entre todos los mundos, entre todos los seres, la reciprocidad, que es el vínculo y la relación con todo lo que existe. Vamos a ir
algo tan simple y tan vital, que es la respiración. Nosotros respiramos un aire que antes fue inhalado por el árbol y lo exhaló. El aire que el árbol exhala es el que nosotros podemos respirar y inhalar. El árbol exhala, nosotros inhalamos. Nosotros exhalamos y el árbol inhala lo que nosotros exhalamos y lo transforma en el aire que podemos inhalar nosotros. Si el ser humano tomaría el propio aire que sale de sí mismo, duraría apenas unos minutos hasta que se moriría. O sea, para el aire es vital la importancia del árbol, o sea, para el aire del ser humano. Y para el árbol es importante la existencia del ser humano que transforma también el aire y se lo entrega. この、関係性、すべてがつながっているというふうに言ったんですけれども、その関係性を理解するためには、とにかくここには相互作用があるんだっていうことを、まず理解するっていうことが大事で、その一つのシンプルな例としては、例えば呼吸があります。で、呼吸って、単純に言うと、息を吐く、そしてその吐いた息を今度また吸ってくる。で、吸った息をまた吐くっていう風になるんだけども、もしもこれを人間が一人だけでやっていたらば、もう1分もしたら死んじゃうよって言ってるんですね。そうではなくて、そこにはまず気が必要で、気が存在している中で人間が息を吐くと、今度は気がそれをまたエネルギーに変えてくれますよね。で、今度酸素ができるので、私たちはここから息を吸って、そしてまた吸った息を吐いてということで、こうやってお互いが存在しているからこそ、自分たちは相互に、気も私たちから助けられ、私たちも気から助けられるというふうに、お互いにつながっているんだっていうことがあります。Es muy bella, ¿no? Esto de sentir que no estamos viviendo solo, claro que no. Y el árbol también nos ayuda, pero también nosotros estamos ayudando a los árboles. Sí, es hermoso y realmente nos pone en un papel principal. Y lo curioso es que todos estamos en ese papel principal. Desde lo más pequeñito de la vida, que puede ser un granito de arena o un pequeño insecto, tiene una función. Y los animales más grandes tienen sus funciones. Los ríos, los arroyos, los océanos, todo, absolutamente todo. Hasta una nube gigante tiene su función. Y así, esto dentro de la Tierra, el Sol tiene un papel muy importante. Y no es que sea más importante o menos importante, sino que estamos todos juntos. Eso es lo que debemos empezar a convivir de esa manera. さっきですね、その呼吸の話をしていたので、もちろん木が私たちを助けてくれるっていうのもあるんだけど、実際は私たちも木のことを助けてるんだっていうね、そういうふうに思うと、本当にすごいよね、このつながりはっていうことを言ったんです。で、そしたら、そうだよねって。で、そしてすべての存在は、言ってみれば主人公なんだっていうことを、本は言ってくれてるんですね。もう砂粒一粒一粒も、そしてもう一滴のその海の水滴も、そして小さな昆虫であっても、すべてにそれぞれの木の役割があると。で、それが川であっても、小川であっても、大きな海であっても、その大きさにかかわらず、すべてそれぞれが大切です。そして太陽といったら、もう本当にとても大切な役割を持っていますよね。でも、役割が大きいからすごいとかっていうことでもなくて、もうすべてが本当に存在してるんだって、そしてすべてが一緒に存在してるんだ。そして私たちはそこで共存しているんだ、共に住んでいるんだということが、本当にこの要なんだっていうことですね。Wow, muchísimas gracias porque esta conversación ya
nos hace sentir muy profundamente, ¿no? Todo de nacimiento del sol no es ajeno, sino que el nacimiento del sol es muy cercano y nosotros también estamos realmente aquí naciendo. Ya nos estás metiendo en ese vínculo ya. Wow. Claro, eso es realmente la integración, de que somos nosotros y estamos juntos con eso. No estamos separados, estamos realmente todos juntos. Y es importante porque en este tiempo en el cual hay quizás bastante división en cuanto a las religiones, en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las ideologías, bueno, ya es tiempo de que veamos un poco más allá del propio ombligo para vernos que estamos todos juntos, en la misma casa, en la misma nave, en el mismo barco y en la misma familia. Lo que pasa es que Claro. no solo sucede entre países, sino que sucede entre los mismos pueblos, entre los mismos familias. Es algo que, sin duda, tenemos que experimentar, si no, no lo estaríamos, no estaría sucediendo, porque hablamos de esta conexión, nada se escapa de la orquesta del más alto, por así decirlo. Así que nosotros aportamos nuestro granito de arena porque somos mensajeros, brota de nuestro corazón una palabra, un recuerdo del más allá. Y quizás si uno hubiera nacido otro día, hubiera llevado otro nombre, todo sería diferente, pero cada uno nace el día que tiene que nacer y lleva el nombre que tiene que llevar. はい。本当に私たちが、一人一人が今、この日に、例えば誕生日を迎え、そしてこの名前で生まれたっていう、そこにも全て意味があって、なんか今の時代っていうのは、どっちかっていうと、こう、分離の時代で、いろんな宗教観とか、考えの違いとか、政治的なこととかで、人っていうのは、何か分かれるっていうことが多くて、で、それはもうそういう国同士だけではなくて、例えばもう村の中でもそうだし、言ってみれば家族の中でも意見の相違とかで分かれていってしまうっていうことが起こっているんだけれども、でも実際は私たちっていうのはつながっていて一つなんだよ。で、私たちはそのお互いがすべて、例えばこの地球なら地球という大きな宇宙船みたいな、この鍋、地球みたいなものに乗っている一つの家族なんだっていうこと、それをまだ思い出していく必要があるし、そして一人一人が自分自身である。なぜか理由があって、もうその日に生まれてその名前で今こういって存在してるっていう、その一人一人にも本当にそれぞれ役割があり、意味があると。っていうことをまた改めて、思う。今、本当に、そういう大切な時ですよね。Pues, entonces, estos aniversario, ¿no? Como Inti Raymi es como de otra vez recordar, ¿no? De sentir nuestro origen, de que, bueno, pues todos venimos de la luz y todos estamos juntos. Y eso nos recuerda también, quizás aunque cada día estamos haciendo otras cosas dispersas, pero ya otra vez juntos de meditar y en silencio y sentir nuestra conexión y bueno, quizás algunas veces como reflexionar que, pues ya me tengo que un poquito, ¿no? Cambiar el modo de pensar o hablar o quizás hay algunos evolución, digamos. Sí, tal cual, Ayako. Entonces, eso justo lo que tú me dices, de alguna u otra manera, me lleva al mensaje siguiente que estaba llegando hacia mí. Para que esto no quede solamente en una palabra o en un pensamiento,
hay que llevarlo a una acción, a un movimiento. Entonces esa es la invitación para todas las personas que nos están escuchando y resuenan en su interior con esto que estamos compartiendo. En el despertar de un nuevo día, estemos presentes en nuestro amanecer y que no sea un día más para nosotros, sino que sea realmente un día consciente, un día importante, que comencemos el nuevo día con, aunque sea algunas respiraciones, un reconocimiento de sí mismo, un saludo a los cosmos, al universo, a la Madre Tierra, a Dios, a una energía absoluta, sublime, que cada quien sienta. Y así, por lo menos en la mañana y en la noche antes de dormir. Y si puede ser en algún momento más en ese tramo entre el día y la noche, muy bien también. まあ、そうやって、今ね、この、まあ、インティライミという一つの、まあ、サイクルですよね。カレンダーでまたインティライミが今年もやってきましたっていう時に、まあ、自分たちがまた原点に帰って、あ、そうだ、これは光が生まれる時だって、太陽が生まれる時、私たちの光、言葉が生まれてる時だ。自分たちはもともと光から生まれたんだったよねとか、自分たちはそうだよね、みんなもともとは一つだったよねっていうことを思い出すっていうこと。で、それが一つのきっかけとなって、最近の自分どうだったかなとかって振り返るきっかけになるかもしれないし、まあ自分自身でいろんなことを気づくような、そういうチャンスにもなりますよねっていうことを言ったんですね。そしたら、まあそうそうよって、そういうこともあるし、まあそこから発展して言えるのは、ただ気づくとか、ただそれが分かったっていう、思考とか、言葉だけで終わるのではなくて、まあ実際にそれを行動して、そしてムーブメント、動きを起こしていく必要があるよね。で、例えば、私たちができることとしては、毎朝、まあ起きるときですね、まあ太陽が昇る、そして夜眠る前に、まあ自分たちが、まあ、本当にその、太陽、そして神様、宇宙、銀河に、まあ、挨拶をするということ。まあ、そして夜寝る前ももう一度挨拶をするっていう、その時間を作るだけでも、もう全然変わってくるよねって、私たちがその大元と一つなんだっていうことをね、しっかりと感じるっていうこともそうですし、つながりを感じるっていうことを認識をするっていうことでも、もう全然違うよねっていうことですね。Sí, la saludo de mañana y la noche, como un miembro de la familia, digamos. Entonces, estamos, sí, recordándonos que somos miembro y también ahí están ellos, ¿no? Sí, solo de esa manera uno puede recordarse a sí mismo y transformarse, porque si no vivimos prácticamente en automático. Otro Yeah. punto muy importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos con buena voluntad, que todo lo que hagamos, lo hagamos amando, que lo hagamos con amor. Eso es importante para nuestra salud y para nuestro entorno. Como estamos hablando, estamos en una unidad. Claro. Hay veces que los problemas que tenemos las personas es por estar resistiendo de alguna u otra manera o por estar haciendo algo que no podemos amar. ¿Y por qué no podemos amar? Porque no vemos esa reciprocidad, lo que hablamos de los árboles y las personas. Cuando uno no ve eso muchas veces no lo vemos porque estamos ciegos, estamos vendados. Entonces ahí no podemos sentir el amor. La vida es tan hermosa cuando vivimos desde el amor, que todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Y es maravilloso, como una fiesta, aunque pueda ser a veces un trabajo arduo,
no digo que no trabajemos, si todo es un trabajo, hay una semilla dentro de cada acción de nosotros. Entonces, amemos, porque luego eso crece y se multiplica. Lo bueno o lo malo. Claro, claro. そして、このようにですね、その、記念日である、例えばインティライミみたいな時に、自分たちがまたつながりを、生きる、そして挨拶をすることによって、毎日その太陽とかすべての光、そしてこの宇宙に自分たちも挨拶をすることでまたつながりを確認する、ということをすることによってで、自分たちはそういうことを思い出して、また自分を実際に変容していくことができるよねっていう、そういう行動が大事ですよねということ。で、もう一つは、何かを行動するときに、本当に愛を持って愛しているから、やる気があって、本当にやりたいからそれをやるということが、愛を持っての行動というのがとても大切で、そうすると、それは私たちの健康にももちろんいいですし、それから周りの人たちとのこの、コミュニティとか、みんながつながって一緒に、ね、いるよねっていう、その、ことにもすごく大事ですよね。でもし私たちが何かをしているときに、なんかこう自分が本当はやりたくないんだけどやっているとか、なんかその愛を感じられないときというのは、それは、私たちが多くの場合は死エゴ、盲目になってしまっていて、目が見えない状態になっているので、そこに実際にはこう、お返しのリターンがあるのに、その返ってくるものに気づけない。さっき呼吸の例で言ったように、私たちから木に息を吐くと、今度木がまた酸素を作ってくれて、そして私たちはそこを吸うっていうふうに、お互いにやり取りをしてるんですけど、そういったやり取りが感じられない時っていうのは、なんか自分がもう愛を感じられなくなってしまうというか、何かこう、なんかそれをやりたいっていう気持ちが起きなくなってしまう。なんだけど、実際はこの人生において、本当にその自分が愛から動いている時っていうのは本当に美しくて、で、その時っていうのは、本当にこう素敵な現実というのがね、どんどん起こっていく。で、その現実で起こす行動というのは、種のようなもので、その種、愛を持って種を埋めることで、その種がどんどんね、増えていって、ますますね、そこからたくさんのものが茂っていくんだっていうね、そういうことを言ってくれています。Muy bien, Ayako. Sí, estuve recordando esto, ¿no? De que hace una acción y esta es una semilla y luego ya se multiplica, ¿no? Y todo el planeta va a ser muy verdoso así y la gente todos están unidos y todo siempre nosotros accionamos desde hacia amor, ¿no? Entonces ya, wow. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Sí, el amor es una fuerza tan profunda que viene del origen. Entonces, para nosotros la luz es amor, el sol es amor, y nosotros somos amor y somos hijos del amor. Entonces, vivimos así, yo vivo así, y reconozco la unión del sol con la tierra, reconozco que soy el fuego, que soy la tierra, que soy el agua, que soy el aire. No soy ajeno, soy eso, soy parte. Soy el sol, soy la tierra, soy el mismo universo. Y nos recordó también lo que todos conocemos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el Hijo del Padre. Entonces, lo han quizás hasta matado por soberbio. Lo traigo a Cristo porque para nosotros, en el sur, nosotros estamos viviendo la Navidad. Es el nacimiento de Cristo el 24 de junio. Si bien celebramos la Navidad del norte, que es en diciembre, pero es la misma fiesta que se ha transformado. Entonces nosotros, como personas que aspiramos a la libertad y a
a reconocer lo que realmente somos, nuestro origen. Si lo sentimos y lo pensamos, entonces digámoslo y actuemos de esa manera. うんうんうんうんうん。青。まあ、そして、私たちっていうのが、まあ、本当にその愛でつながっていて、で、自分たちももう宇宙と一体だし、太陽もその光もすべて、自分自身がもうそのものなんだっていうふうに言ってるつながりが分かったときには、もう、私たちが何か離れている存在ではないので、もう、例えばホアンとかも、もう自分自身が、もう自分は火であるし、空気であるし、水であるし、土である。で、自分自身がもうそのように、愛の存在として、そしてホアンも例えば光のことも愛と見ている、太陽も愛である、私たち自身も愛だ、そして、その神様ももちろん愛だというふうに、すべてがもう愛なんだっていうふうになってしまっている時っていうのは、もう、ね、そこに分離っていうのがないですよね。で、太陽とこの地球が、結局はこう一つに統合されて、そこから命が生まれ出ているわけですし、ですからもう自分にとってその宇宙とか、太陽とかっていうものが遠くにあるものではなくて、そしてまた自分自身もその宇宙の一部なんだということを、もう実際に本当に実感して体現して生きているっていうところですよね。で、今、イエス・キリストの話をしてくれたんですけれども、イエス・キリストも、その自分自身は道だと、自分自身は真実だ。で、自分は、お父さん、ファーザーの息子だと、神の息子だっていうことですよね。というふうに言っているよということで、今、南米はちょうど冬なんですけど、クリスマスってね、北半球では、12月にお祝いしてますが、南米では今、まさにこのように太陽が、生まれ変わっている時でもあるので、ちょうど7月4日に、クリスマスのような感じでお祝いをする祭日があるようなんですね。で、そこでも本当に自分たちのその起源に戻って、自分たちがその自由に、どういうふうにこう自分たちがその生まれてきたのかっていう、その原点にまたつながるっていうすごく深いお祝いをしてるんだっていうことですね。Pues es muy profundo, ¿no? Todo lo que tú dices, ¿no? Todo lo que te hablas. Bueno, yo sé que tú también practicas cada vez. Esta vez también llevaste como 21 días de silencio. ¿O? Hice 21 días de ayuno de comida. Ya. Sí, sí. Sí。ホアンって、実践してる人なんですよね。今回も、例えば21日間、断食をしてたんですね。で、それで、彼が断食をするときっていうのは、物も食べないけど山にいて、山を歩いてたりとか、それから、実際沈黙も守ったりとかしてる。やっぱりその実践をしてる人たちだからこその、説得力っていうのもあると思うんですけど、とってもね、深い意味で、この起源につながるっていうことをすごくこうトランスミッションしてくれてるのを私も今すごく感じています。Muchísimas gracias, Juan, porque yo sé que como tú practicas en realidad, por eso nos estás emitiendo una energía. O sea, yo, porque soy muy sensible, ¿no? Yo siento, ya casi no puedo hablar mucho porque siento tanto de tu frecuencia que es tan así, ¿no? Con mucho espacio, pero con una infinita expansión. Y por eso casi me dificulta a hablar, ¿sabes? Pero eso es lo que tú estás llevando dentro del vacío, digamos, ¿no? Entonces ya ese vacío me hace actuar, ¿no? Como así, ¿no? Y eso es lo que es importante porque hoy día mucha gente estudia, sobre todo acá en Japón, mucho de chat GPT, de muchas informaciones en la cabeza metida, pero no está la acción que como tú dices. Entonces mucha gente, incluso yo aquí hablo mucho, ¿no? De que sí, que venimos de la luz y la luz de salida del sol es muy importante, ¿no? El solsticio debe de levantarse temprano y recibir la luz a corazón. Pero mucha gente dice, ¿y la luz? ¿Y por qué? ¿Y qué hace la luz? Y como que
hay un desafío, ¿no? Y no entienden. Y yo no sé cómo puedo explicar, muchas veces siento así. Pero esta mañana, cuando estoy hablando contigo, es que tu presencia, la energía que tú estás transmitiendo ya, aquí ya no necesitas palabras porque esa energía ya nos hace, wow, ¿no? Y yo creo que eso es la verdad. Sí. Bueno, qué bueno. Para mí es una gran bendición también, porque lo comprobamos día a día, pero recomprobar o reconfirmar que no existe la distancia, porque nosotros estamos en 2 días diferentes, en 2 países diferentes, pero estamos Mm, compartiendo un mismo propósito. ya. Entonces, eso. Y sí, eso, un mensaje especial para todas las personas, porque en estos tiempos de la rapidez o del estudio o de repetir, está bien, muchas veces hay que estudiar o leer o tomar cursos, está muy bien. Yo también lo practico, lo entrego, pero hay algo que nace en la práctica cotidiana y que lleva también un proceso en esto. No es todo tan instantáneo, y, pero vamos, hay que caminar todos juntos y sostener la fe, que es nuestro motor. O sea, estar completamente seguros de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. はい、今ですね、こうやって私もともとエネルギーにめちゃくちゃ敏感ですよね。なので、もうホアンが、そもそもホアンはね、いつも実践する人なので、21日間本当に山にいて、そういうね、話さない、もう断食っていう感じのエネルギーで今ここに登場してくれてるので、もう私も今すごく話せなくなってるんですよね。もうエネルギーが、彼の放ってるエネルギーが、もう自分を、話せない状態にされてるんです。で、これが本物だなってすごい思っていて、なんか私もですね、夏至とかね、皆さんに、朝早く起きて太陽の日の出の光を浴びるんだよって、それが皆さんの光を目覚めさせることになるからって、毎回毎回お伝えしてますよね。だけど、中には、で、それで光を受け取ると何なんですかっていうふうに、結構聞かれる方もいらっしゃるんですよね。で、今日って、チャット GPT とかですね、結構勉強したりとかしてる人が多い中、なかなか実際に行動してる人っていうのは少ないんじゃないかと思うんだけれども、今、ホアンがすごくいい例で、実際に行動してたら、もうその非言語ですよね、これ放ってるエネルギーが、もう、おーって、そこで、っていうふうに聞かせるし、ちゃんとそれを相手に伝えられるし、何か違うっていうふうに相手をストップさせるみたいなね、もうこれが本物だなっていうふうにすごく感じたので、そうお伝えしました。で、ファンも、嬉しいというふうに、私たち今2つのね、違う国でこうやってやってますけど、でも私たちも同じ思いでそういうことをやっていて、で、実際に、例えばファンがやってくれてることっていうのが、こっちの日本にもちゃんと届いていて、で、皆さんにもそれが伝えられる。だから、私たちっていうのは、今確かにね、いろんな勉強とか、してること、もちろん本読んだりとか、もちろん本もそういうこともするし、それはそれでいいんだけれども、でもやっぱり大切なことっていうのは、日々日常に自分たちがどういう実践をしているか、で、どういう生き方をしているかっていうことが、結局そのプロセスが、自分たちのその道そのものを作っていくし、そうやって、みんながつながっていくっていうね、本当にすごい、メッセージと、そして存在をね、今日下ったなと思っています。エリさんもおはようございます。ありがとうございます。そして、純子さん、はい、おはようございます。ありがとうございます。ともこさんもありがとうございます。ホーリスティック理論ですかタイムリーな感じで言ってらっしゃいますけれども、これは本当にそのシャーマニズムっていうのは理論というよりもプラクティス、実践ということですよね。Hay una persona que está preguntando, dice, esto es una teoría holística. Entonces, bueno, más que teoría, esto es, ya es práctica, ¿no? Eso es lo que yo ahorita siento. Mm. Claro, por supuesto que es una vivencia, y mucho de lo que yo, o sea, todo lo que hablo, eh, voy llegando poco a poco, o sea, a través de las prácticas. Y recién este año llegué al mensaje con el que comencé esta charla, a entender qué es
el Inti Raymi, la ceremonia metafísica del origen del universo. No es algo que alguien me lo dijo, sino que a través de practicar los Inti Raymi durante muchos años, así hacer el silencio, fui comprendiendo. Claro. Y ahora lo comparto, pero sí, no se trata de una teoría. Ya, es que me impactó realmente, porque tú sabes que nosotros estamos haciendo cada año, casi para estas fechas, ya esto es como la cuarta vez eso, mínimo tercera vez que estamos hablando, Inti Raymi, ¿no? Sí, sí. Contigo. Y hoy es la primera vez que tú me estás hablando tan profundamente todo esto. Entonces me impactó y digo, wow, ¿no? Pero sí, exactamente。今ね、理論ですかっていうね、ホリスティック理論ですかっていうふうにね、コメントいただいてたんですけれども、実際ですね、これって本に書いてあったとか、なんかその哲学とかね、なんかね、そういうことではなくて、結局、ホアンが何年もその自分でそうやって沈黙を守ったりとか、瞑想したりとか、山を歩いたりとか、もうそのずっと実践している。で、自分自身がさっき言ってたように探求をし続けてるっていうことで、その探求をした結果、実は私とホアンって3回も4回もですね、インティライミの時にいつもインタビューをしてるんですよね。で、今年私が今聞いた話が一番深かったので、私もワーオっていうふうになったんですけど、実はホアンがね、今年初めてこのメタフィジックな感覚でインティライミというのは本当にその私たちの起源につながるものなんだっていうところを、自分が実感して理解したっていうところで、だからこのインタビューめちゃくちゃ貴重なんですけど、なので、これってその学ぶっていうことではなくて、これは生きてる体験なんですね。だから実際に自分が実践をして、で、それを何年もこうやり続けてきたからこそ、だんだん分かってきたことがあって、それを自分が発見している。で、発見したからこそ、人に今それをシェアすることができるっていう感じなので、本当に座学のお勉強ではないっていうところで、ちょうどね、タイムリーな質問をいただいて、どうもありがとうございました。Estoy agradeciendo. Muchas gracias por esa pregunta. Buen momento porque esto realmente era una sincronización de aclarar, ¿no? De que lo que tú estás descubriendo ahora y lo que estamos, ¿no? Ya a punto. Y qué feliz estoy también de que poder contactar contigo anoche, ¿no? Para realizar esta entrevista esta mañana, porque esto ya es, wow, sí, para mí es como un renacimiento, ¿no? Un nacimiento de una nueva etapa de tu, Juan, también, y también una nueva etapa de entender qué es la Inti Raymi también. Gracias. Gracias por este mensaje. Y sí, ya es hora de que empecemos a ver las hebras del tejido, ¿no? O ver la multidimensionalidad de todo lo que sucede, los encuentros, los intercambios, las palabras y todo lo que somos. Así que allá con muchas gracias, en todo corazón, a ti, a todos tus seguidores también por compartir y a todos los que nos van a ver en el futuro. はい。ということでね、こうやって話を何回も回数を重ねてすればするほど、言葉と言葉が織物のようにですね、こう織り合って、で、いろんなものが生まれていくってことで、今日ね、実は昨日の夜中に連絡がついて、じゃあ今日やろうっていうことになって即やったんですけども、たくさんの方に参加していただいて本当にありがとうございました。で、私もずっとこうやってファンとインタビューを3回、4回ってインティライミのたびにこうしているんですけど、今年聞いたお話っていうのがすごく深かったので、なんかファンが新しい段階に入ったっていうのもすごい感じたし、にはね、すべてがね、新しいサイクルに入ってるところですけども、なんかそういうことで、皆さんにシェアできて、多分多くの方が新しいものを受け取ったんじゃないかなっていうことで、アーカイブをね、ご覧になる方もぜひですね、どんな風に感じたかとかっていう感想などをね、後にお聞かせいただいたら非常に嬉しいです。Muchísimas gracias, Juan, y feliz Inti Raymi, y ya nos seguimos hablando, y ya a la próxima vez entonces. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Sí. はい。では皆様ありがとうございました。失礼します。